prioridades del gobierno del presidente Sebastián Piñera es la reforma al sistema de pensiones que se está tramitando en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Entre los principales elementos a cambiar está el aumento en la cotización obligatoria por cargo del empleador y generar ciertos incentivos para aumentar la edad de jubilación. Revisamos cuáles son las distintas posturas de los sectores políticos aquí, en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Frank Sauerbaum. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Feliz, muchas gracias por invitarnos. Diputado, una de las prioridades que le ha dado el gobierno del presidente Piñera a sus reformas tiene que ver con la reforma previsional que ingresó al Congreso y se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Queríamos saber, diputado, cuál ha sido el avance de esta reforma previsional, considerando que es una demanda tan anhelada por los chilenos esto de mejorar las pensiones. Sí. Bueno, tenemos ya 2 sesiones efectuadas por la Comisión. Ahora, lamentablemente la Comisión ya venía con 3 proyectos de ley que estaban por votarse, entonces hemos tenido que mezclar la discusión de la reforma a las pensiones y también otros proyectos que ya venían previamente. Por lo tanto, el día de ayer, por ejemplo, estuvo el ministro Nicolás Monkever, que terminó de hacer la exposición y el ministro de Hacienda no alcanzó a responder todas las consultas. Por lo tanto, la próxima sesión vamos a terminar de votar un proyecto que tenemos pendiente y vamos a terminar con las consultas que los diputados le estaban haciendo al ministro. Ahora, yo veo una muy buena disposición a que el proyecto se tramite lo antes posible. Es una demanda nacional, está dentro de las 2 prioridades más importantes de la última encuesta que se ha hecho y por lo tanto, junto con la delincuencia, es el gran tema para los chilenos. Diputado, existen solicitudes desde la oposición en separar este proyecto de reforma previsional, uno en el que aumenta el pilar solidario para que así las pensiones puedan aumentar ahora ya para los sectores más vulnerables, y otra para hacer la reforma estructural al sistema de pensiones. ¿Usted cree que es posible hacer esa división o que se debe tratar todo en un solo proyecto? Mire, yo creo que hay mucha dificultad técnica para poder separar los 2 proyectos, fundamentalmente porque yo, por lo particular, yo no estaría de acuerdo, fundamentalmente porque tendríamos que dejar a un sector muy importante de clase media que está considerada dentro del proyecto, que no está dentro del pilar solidario y que es otro componente de la reforma. La reforma tiene un importante componente solidario que va a aportar el Estado directamente, son 3.500 millones de dólares que se van a aportar en 10 años. Y hay que hacer una discusión de fondo porque yo ayer decía en la comisión, hay que ponerse de acuerdo en temas que son básicos. No vamos a poder seguir legislando con la consigna, si vamos a seguir legislando con el no más AFP permanentemente, eso es una situación que no vamos a poder enfrentar porque los parlamentarios estaban pidiendo, por ejemplo, ayer un informe respecto de la evaluación que ha tenido las AFP y los resultados concretos que han tenido. Pero cuando uno revisa cuáles son los resultados de la AFP, uno se da cuenta que los resultados del trabajo de la AFP no ha sido un mal trabajo. Es un trabajo que se ha limitado a tratar de poder aumentar las pensiones a través de la rentabilidad que ellos han llevado adelante. Por ejemplo, de cada 10 pesos, 6 pesos son utilidad de las AFP. Por lo tanto, los problemas vienen de otra parte y los problemas hay que hablarlos sinceramente. Por ejemplo, es verdad que los chilenos cotizamos poco, es verdad que tenemos bajos sueldos. Entonces, yo creo, disculpe, diputado, que ahí está la clave del problema, ¿no? Con sueldos bajos es bien poco probable que podamos tener buenas pensiones. Exactamente, con bajo sueldo, con una baja cotización, hoy día nosotros cotizamos el 10% y obviamente no podemos pretender tener un 80% de retorno cuando nos jubilemos. Entonces hay que hablar las cosas como son y esta reforma nos va a servir para sincerar muchos mitos que hoy día existen, porque con la consigna es re fácil salir a la calle, pero muy difícil legislar y por lo tanto el gobierno ha hecho un esfuerzo económico muy importante. Fíjate que el gobierno se va a gastar casi el 80% de los recursos que va a generar durante estos 4 años para pagar la reforma previsional. Por lo tanto, la gente tiene que saber que el aporte que se va a hacer a través del crecimiento económico, a través del ajuste fiscal que se está haciendo y también va a haber un aporte que se van a hacer, el 4% que lo van a hacer las propias empresas y ahí hay una discusión porque algunos dicen, bueno, ¿por qué si es un 4, por qué no un 5 o por qué no un 6? Y aparte que el aumento de la cotización va a ser gradual también para que no se vea afectado el empleo. Claro, hay que considerar también que aquí el 70 o 80% del empleo lo generan las pequeñas empresas, entonces no le podemos sobrecargar, ¿cierto? Como se dice en chileno, la mata a las pequeñas empresas pagando un 5 o 6% más de salario de un día para otro. Por lo tanto, hay que dar este plazo que sea paulatino para poder llegar a un pago de pensión de parte del sector privado que sea sustentable. Diputado Sauerbaum, ¿qué le parece que dentro de esta reforma previsional esté considerado el cuidado del adulto mayor por parte de los familiares con un porcentaje de la cotización incluso? Sí, mira, tiene una parte muy
muy significativa que para nosotros significa mucho. Yo represento a la segunda región más pobre del país, que es Ñuble, y nosotros tenemos a muchos adultos mayores abandonados y postrados. En Chile hay 200.000 postrados en Chile, que van a recibir un aporte automático de alrededor de 80.000 pesos mensuales, aparte de su pensión que ya están recibiendo, y eso va a ayudar mucho a poder hacer que, por ejemplo, los propios familiares lo reciban o tengan una mejor condición de vida. Yo sé que no son muchos recursos, todos quisiéramos que las pensiones se duplicaran o se triplicaran, pero evidentemente tenemos que hacer una reforma que sea sustentable en el tiempo. Diputado, ¿qué le parece que dentro de lo que es la reforma previsional sigan existiendo las AFP, pero que exista también otro organismo al cual uno puede optar a la hora de querer cotizar con este porcentaje adicional que se va a cobrar de cotización? Mira, lo que la reforma se preocupa también es de darle competitividad al sistema. Nosotros queremos que las AFP sigan existiendo, pero que tengan una competencia real en el sistema con este 4% adicional que se va a agregar, o 5 o 6, dependiendo de la negociación a la cual se llegue. ¿Debería ser más? ¿Más de 4? Yo tengo la sensación de que el 4% va a seguir siendo suficiente en el largo plazo, y en el largo plazo o en el mediano plazo vamos a tener que hacer una reforma otra vez para poder ir mejorando el nivel de cotización. Pero yo creo que partir con el 4% es prudente, pero sí pensando y teniendo en la vista que en el largo plazo vamos a tener que aumentarla sin duda. Pero como te digo, a mí me preocupa y me alegra que el gobierno le agregue competitividad al sistema de AFP para que, por ejemplo, el tema de las comisiones se pueda discutir. El tema de las utilidades de las AFP también es un tema que a los chilenos les molesta mucho, y ahí evidentemente hay que poner el énfasis, porque lo que no puede pasar es que la ley impida, porque así lo dice, impide que las AFP puedan repartir utilidades, y es absurdo porque son plata de todos los chilenos. Entonces, que se agreguen indicaciones como de este tipo nos van a ayudar a que las AFP repartan sus utilidades y también las pérdidas porque hoy día estamos solamente recibiendo las pérdidas de la AFP, pero y estamos quedándonos, digamos, con no solamente con las utilidades, sino que con las pérdidas. Por lo tanto, necesitamos que el sistema tenga más competitividad. Finalmente también los chilenos reciban las utilidades que las AFP están recibiendo, y no se vaya todo para el bolsillo de las grandes empresas. Diputado, ¿aquí le parece que también la reforma incluya incentivos para quienes deseen aumentar el tiempo de trabajo y así postergar la edad de jubilación? Sí, que no sea obligatorio, pero que hayan incentivos. Yo creo que siempre a los chilenos hay que darle libertades. Los chilenos tienen que tener libertades para poder decidir. Restringirlos me parece una insensatez. Yo creo que hay muchos chilenos que se sienten hoy día capaces de poder seguir trabajando después de los 65 años, por ejemplo. Y además que se va a permitir que todo lo que tú cotices después de los 65 años, la mitad de eso tú puedas sacarlo, digamos, directamente para poder hacer uso de él libremente. Entonces, igual hay incentivos que son llamativos y que finalmente pudieran también alargar la vida laboral de los trabajadores. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema aquí en Cámara Acción. A nosotros nos preocupa que ojalá esta reforma se apruebe lo antes posible y empecemos a discutir en serio, con menos consigna y con más datos duros respecto del resultado que queremos para los chilenos. A nosotros nos importa mejorar a la brevedad las pensiones de los chilenos, y esperamos que tener apoyo aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, que esté muy bien. Conversamos de este tema con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Gastón Saavedra. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y esperamos que tengamos un diálogo fecundo para el conocimiento de lo que se está tratando en reforma previsional. Sí, pues de eso queríamos conversar. Hoy hay una reforma previsional presentada por el gobierno. El mismo presidente y sus ministros dicen que esta reforma en particular tiene prioridad. ¿Cómo la ve usted, diputado? ¿Hay avances en la reforma? ¿Qué opinión le merece lo planteado por el gobierno? No solo el gobierno tiene prioridad en esta materia, la tenemos todos. ¿Y sabe por qué? Porque hay 1.500.000 chilenos que hoy día tienen un ingreso de 107.000 pesos. Y cuando hicimos campaña, era lo que más nos pedía la gente. ¿Cómo resolvemos el problema? Solidario, son esos al pilar chilenos. solidario. Y por eso es que nuestra insistencia es que se legisle por separado. Porque la propuesta que hace el gobierno en esta reforma previsional es que de 107 en 4 años, estos chilenos que ganan 107.000 pesos van a pasar a ganar 157.000 pesos. Y aquellos que ganan 73.000 pesos van a pasar a ganar en esos mismos 4 años 105, 106.000 pesos. Usted dice que se divide el proyecto de la reforma previsional en
un proyecto que aumenta el pilar solidario y en otro que reforme el sistema de pensiones en general. Porque ese puede demorar más tiempo, ¿no? Claro, porque ese además es un pilar contributivo y además que parte que los que hoy día están en el FP son dueños del plan. Y por lo tanto se está tratando de hacer un proyecto que signifique que en 40 años más tengamos los primeros resultados. Entonces démonos el tiempo para la creación de un nuevo sistema previsional que entre en el campo de la seguridad social. No solamente se elegirle para, bueno, es un punto político, cumplir con mi programa. Aquí estamos echando las bases, por lo tanto, en esta discusión de la creación de un nuevo sistema en que además quedaría validado por el Congreso, porque el actual, el que surge a partir de la aplicación del decreto de leche en 1500, el año 81, con don José Piñera como el principal ideólogo y creador de esto, no fue votado por el Congreso alguno. Entonces hoy día... Es el sistema previsional que tenemos ahora. Hoy día en democracia lo que se busca, a mi entender también, y ese es otro punto vital, que tiene que ver cómo hoy día esta mayoría que se expresa en la oposición da su voto para validar un sistema que a las luces es repudiado y no es aceptado por la mayoría de los chilenos. Diputado, cuando hablamos de estas personas que reciben de pensión 107.000 pesos con la pensión básica solidaria y los 70.000 y algo del aporte previsional solidario, son personas que en su vida no tuvieron la posibilidad de cotizar, que no trabajaron. ¿Cuál es la situación de aquellas personas para que quede bien claro? Ellos trabajaron y seguramente en muchos casos, porque los sueldos son chicos, son bajos, prefirieron no hacer aporte. Eran trabajos informales. Por ejemplo, una empleada doméstica, que cuántas mujeres en el país trabajaron, pero sin posiciones, como yo le llamo. Entonces, esa protección social nunca estuvo. Bueno, es el rol que el Estado tiene que asumir para ese 1.500.000 chilenos y chilenas que no tienen estos recursos, y con ellos se contribuye también a salir de la pobreza. ¿Y por qué este énfasis? Porque resulta que en el mismo Congreso nosotros nos dimos a la tarea de lograr aumentar el ingreso mínimo mensual a contar de marzo de ahora del 2019 a 301.000 pesos. Entonces la distancia para superar la línea de la pobreza es muy alta, muy larga, y por eso es que queremos que además esto se legisle aparte y concordemos cuánto soporta la economía chilena, cuánto soporta el PIB que tenga el país para en un proceso gradual y sostenido logremos llegar por lo menos al ingreso mínimo en términos de pensiones básicas solidarias para todos los chilenos y chilenas. Diputado, y en cuanto al resto de la reforma previsional, ahora vamos al otro. Sí, a lo que plantea el gobierno, esto de aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador, de que hayan incentivos para aumentar la edad de jubilación, que no sea obligatorio, y que además exista esta plata adicional, por decirlo de alguna manera, para destinarla para el cuidado de los adultos mayores. ¿Qué le parece a usted el grueso de aquello? A ver, el sistema de pensiones actual, que constituye además el pilar solidario, es decir, el pilar contributivo, en que usted y yo y todos los que estamos acá hacemos el aporte. Hoy los chilenos aportamos un 10% neto para nuestra previsión y por lo tanto para nuestra futura jubilación. Pero ese aporte, en un promedio salarial en el país de 500.000 pesos, usted por lo tanto aporta 50.000 pesos mensuales. En un año, por lo tanto, son 600.000. En 40 años estamos hablando de 24 millones. Y por eso es que la pensión es de 180.000 pesos hoy día. Pero si usted aporta esos otros 4 puntos que los va a poner el empleador en un proceso de 8 años, va a pasar a aportar 5 por 4, 20, 70.000 pesos. Y por tanto en un año son 840.000 y en 40 años serán 32 millones aproximadamente. Más los ajustes, los reajustes, estaríamos superando los 35 millones. Es decir, en 40 años más, estos chilenos que aporten que tengan este aporte del 14%, su pensión va a ser de unos 230, 240.000 pesos. En 40 años más. Entonces eso, la verdad es que no lo podemos aprobar, porque también estaríamos condenando, aprobando tal como está el proyecto, a millones de chilenos ahora a tener esa pensión en el largo plazo. ¿Pero a usted lo que no le gusta es el monto de la cotización o el mismo sistema de FP? Hay que construir las dos cosas. Aquí hay que construir un nuevo sistema que tiene que ser de carácter solidario y de carácter tripartito, que funciona en otras partes del mundo, en donde funciona el mercado. Si esto no es patrimonio solo de los chilenos, o sea, ¿por qué siempre poner la ortodoxia primero cuando estamos hablando de la calidad de vida de las personas? No estamos hablando de otra cosa. Entonces nosotros decimos, oiga, ¿sabe qué? Estudiemos esto y lleguemos a un consenso, a un acuerdo respecto de constituir un sistema de carácter solidario y tripartito. Una parte de los trabajadores, otra parte que pongan los empleadores, ya está propuesto el 4%, pero tomemos el indicador de la OECD, que siempre nos fijamos y nos referimos a aquello. ¿En qué sentido? La OECD, el piso de aporte es el 18%.
Necesitamos a 4 puntos de distancia para lograr entonces mejoras sustantivas en los montos de las jubilaciones futuras. Y si el 10% lo pone el trabajador, el 4% lo pone el empleador, ¿este 4% lo debería poner el Estado? No necesariamente. Se puede, veamos cómo constituimos, cómo concordamos eso. El que a lo mejor 2 puntos ponga el Estado y por tanto pasa a ser 2 puntos para ese pilar contributivo y 1 o 2 ponga el trabajador en términos graduales para aumentar al 18%, porque ahí sí que cambia, porque esto es con aportes. No funciona mágicamente, por lo tanto debemos darnos el tiempo para escuchar, y en ese proceso estamos, para escuchar a quienes son los que saben de esto, a quienes también tienen visiones como los trabajadores, las respectivas organizaciones de ellos van a ser escuchados, los académicos, el BID, la OECD, la OIT, en fin, los diferentes institutos, para efectivamente armar un cuadro de ideas para, reitero, construir un nuevo sistema enmarcado dentro de la seguridad social. Diputado, y esto de que existan incentivos para aumentar la edad de jubilación, en otros países de la OECD también la edad de jubilación es mayor a la que tenemos en Chile. Bueno, tenemos que estudiar eso porque si solo se aprueba que a usted trabaje más tiempo, o sea, las mujeres pasan a los 65 y los hombres a los 70, ahí tenemos un problema. Yo no sé si el mercado del trabajo va a asegurarnos que aquellos trabajadores puedan. Tiene que ver con la productividad, tiene que ver con un sinfín de cosas que tienen que considerarse y tiene que ver además con la evolución de la mano de obra que se tiene que ir incorporando al mundo del trabajo. Entonces hay que revisarlo en su contexto, esta apuesta que está haciendo el gobierno de aumentar la edad de jubilación, pero ¿qué significa aquello? ¿Qué significa aquello? Y por otra parte, lo que usted me preguntaba, este otro aporte para el cuidado me parece bien. Si nadie está en discusión de aquello, tenemos que ver cómo eso sí se llega y es efectivo y es real para el cuidado de aquellos adultos mayores que están generalmente en el pilar solidario. Porque con 107.000 pesos hoy día usted tiene una mala vejez y obviamente va a ir a parar a un centro de acogida que requiere recursos, y sí, no puede ser en principio, y nos parece bien que efectivamente se esté mirando ese aspecto para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Muy bien, pues diputado Gastón Saavedra, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias, muy amable. Que esté muy bien. Gracias. Ya lo veíamos entonces, hay concordancia sobre lo importante que es reformar el sistema de pensiones en nuestro país. Matices en cuanto a cómo se debe hacer esta reforma, pero lo cierto es que el trámite continúa aquí en la Cámara de Diputados. Esto fue Cámara Acción.